Muy bien. Y vamos a compartir la pantalla. Muy bien, aquí estamos. Agrandamos un poquito. Ya. Hermanos, la semana pasada, como se acordarán, empezamos a establecer algunos principios apuntando a la interpretación profética de la palabra de Dios, entendiendo que es un gran desafío que tenemos por delante. Y la pregunta que hicimos es cómo interpretar las profecías bíblicas. Y tenemos aquí dos ayudas iniciales. Primero, estudiar cómo lo hicieron los apóstoles y luego aplicar esos principios a la escritura en cuanto a las profecías de la segunda venida, profecías que faltan cumplir. Repasando de la semana pasada, el primer principio es el de doble cumplimiento o sombra y realidad. Varias profecías tienen un cumplimiento histórico a corto plazo, que es lo que llamamos la sombra, y luego a largo plazo lo que llamamos el cumplimiento escatológico, que es el cumplimiento pleno de esa profecía. Así que vimos eso con algunos ejemplos de la palabra de Dios, eh, específicamente Isaías 7 y Miqueas 5. El segundo principio que establecimos la semana pasada es que la iglesia es el pueblo de Dios del nuevo pacto. La Biblia habla de dos grandes pactos, uno en el Antiguo Testamento, el pacto de Moisés, y el pacto del Nuevo Testamento. El pacto de Moisés, el antiguo pacto, establece a Israel una nación, una entidad política, un grupo étnico como el pueblo de Dios. Pero cuando vamos al nuevo pacto, entonces ya no es una entidad política, no es un grupo étnico, es la suma de todos aquellos que creen en Cristo. Entonces vimos también que en cierta manera Israel es una sombra, un anticipo del verdadero pueblo de Dios que es la iglesia. Y si bien es cierto, la Biblia indica que en los últimos tiempos habrá una gran conversión de judíos. Esos judíos, según la Biblia, integrarán la iglesia, que es la única novia del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, ese principio lo desarrollamos la semana pasada y aplicamos algunos textos en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, antes de avanzar a un tercer principio, quiero dar un tiempo para algún comentario. De repente durante la semana pensaron un poquito este tema y algo surgió en su mente y quieren preguntar. Así que, ¿por qué no empezamos por ahí? Si alguien quiere hacer una pregunta, una acotación de la semana pasada. Pastor Alex, Sí, si me permite, adelante, hermano. eh, estaríamos hablando de una teología de reemplazo, ¿no? Bueno, Algo así confieso, como estaría entendiendo. sí, confieso que no me gustan los términos. Algunos términos no me gustan porque a veces vienen ya cargados con diferentes implicancias que no todas son exactamente lo que dice la Biblia. Así que yo prefiero empezar con limitándome a la terminología bíblica, ¿ok? Le Ya, pueden dar el nombre ya, que quieran al final, ¿no? Pero empecemos con el análisis bíblico, ya. El capítulo 11 de Romanos, ¿ya? vemos que el apóstol Pablo está escribiendo en un contexto histórico muy importante, ya que los judíos habían sido sacados de Roma, de lo cual habían expulsado a todos los judíos, ¿no? Ujú, Ellos estaban en las sinagogas y Pablo, frente a esa situación, tiene que escribir esta carta. ujú, Y en el capítulo 11, dice en el versículo 1, por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios al pueblo de Dios? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de Benjamín, ¿no? ujú. En el versículo 11, de la misma manera dice, pero yo pregunto,
¿Será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, no ha sido desechada, no ha sido desechada. Y en el versículo 17, en adelante habla de dos olivos. Habla del olivo que es natural y habla de un olivo que es como algo injertado, ¿no? Ujú, ¿ya? Si podemos leer resumiendo. En ese contexto está diciendo de que ese olivo es el pueblo de Israel, el primer olivo, Ujú, y el segundo olivo es las naciones, ¿no? Y ujú, dice en ahí, dando toda la lectura, y de ese olivo, que son las naciones, de hay hombres temerosos que están pues al olivo principal. ¿Y cuál es el olivo principal? El pueblo del Señor. ujú, ¿Y cómo usted explicaría eso? Si Pablo nos está dando el argumento claramente para poder entender esto. ujú. Ok, bueno, empecemos con ese cuadro de los dos olivos. La pregunta es si realmente hay dos olivos como pueblo de Dios, o hay un solo olivo que es el pueblo de Dios. En sí lo que dice el apóstol Pablo, Ujú, hay un solo olivo verdadero, que es el exactamente. pueblo de Israel, que tiene que ser transferido a ese olivo original. Y ese olivo original es el pueblo de Israel. Bueno, vamos por partes, ¿ya? Hay un solo olivo que tiene raíces en el Antiguo Testamento. Ese olivo está compuesto por judíos, pero no todos los judíos son parte del olivo, porque muchos judíos han sido arrancados del olivo por su incredulidad. Así Correcto, que, correcto. Ahí pues, mismo dice, en el texto mismo dice. ya. Entonces, el olivo no es la nación de Israel. El olivo es el remanente Ujú. conformado por todos aquellos judíos creyentes. Ese es el olivo. ¿Cómo sabemos eso? Porque todos los judíos no creyentes han sido arrancados. Ujú. Son parte de la nación de Israel, pero no son parte del olivo. Ahora, durante el Antiguo Testamento, ese único olivo estaba compuesto, digamos, por 95% de judíos. Habría algunos gentiles que habían sido ya injertados anticipadamente, pero básicamente el olivo estaba compuesto por el remanente de Israel, los creyentes. Pero cuando viene el Mesías, el grueso de Israel rechaza al Mesías. Y en ese momento Dios pasa a hacer algo interesante, que es tomar ramas del olivo silvestre, es decir, de los gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios. Y Dios injerta esos gentiles convertidos al único olivo. Así que al pasar los años, ese único olivo tiene una enorme cantidad de ramas gentiles y pocas ramas u hojas judías, ya por el endurecimiento de los judíos. Y el argumento de Pablo es el siguiente: si Dios fue capaz de arrancar a judíos apóstatas para injertar gentiles creyentes, dice el apóstol Pablo, ¿no será Dios capaz de arrancar gentiles apóstatas que pretenden ser parte de la iglesia e injertar judíos creyentes en los últimos tiempos? Y la respuesta es evidentemente que sí. Ujú. Y por eso Pablo dice, cuando el grueso de los gentiles hayan sido injertados en ese olivo,
Luego Dios va a tratar otra vez con los judíos, en tal manera que la frase de Pablo, todo Israel será salvo. Pero esos judíos que se convierten, que son creyentes ahora, ¿a quién pertenecen? Al olivo, al único olivo. Así que hay un solo olivo, pero ese olivo en el Antiguo Testamento iba bajo la sombra de la nación de Israel. Pero sabemos que Israel nunca fue el pueblo de Dios en su totalidad. Ujú. Entonces, el olivo entra en su plenitud en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto el pueblo de Dios sigue siendo el olivo. Pero ahora el olivo está compuesto por gentiles que creen en Cristo, al igual que en el Antiguo Testamento, los judíos que creen en Cristo eran parte de ese olivo. Entonces, cuando Pablo dice, ¿ha rechazado Dios a Israel? La respuesta es no, porque él, siendo judío, convertido, es parte del olivo. Él no tuvo que ser injertado porque es descendiente de Abraham. Y en los últimos tiempos, miles de descendientes de Abraham no serán, digamos, injertados en ese olivo, sino que naturalmente quedarán en el olivo, aunque Pablo usa la palabra volver a injertar otra vez, ¿no? Eh, Así que me parece que esa es la forma de interpretar esa parte de Romanos 11, a no ser que me esté equivocando en algo y estoy abierto a que me corrijan, no tengo problemas, ¿no? O tener otra opinión, pero hay que dar alguna base bíblica por la opinión y no solo, bueno, yo creo algo. No sé, Pastor Walter Bueno, quiere... lo que yo entiendo es, Ujú, bueno, yo lo que entiendo de este pasaje es de que el olivo es el pueblo del Señor, que algunos han sido sacados, como usted mismo menciona, por su incredulidad. Ahí no está pues Judas, ahí no está Acaz, aquellos 250 que se han rebelado contra Moisés, esos son hojas o ramas que no están, mm, dice el texto. ya, Y lo que entiendo el texto dice claramente que nosotros, los gentiles, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, somos incorporados a ese olivo. ujú, Entonces, esto yo estaría reforzando más con el libro de Isaías en el capítulo 2, esa profecía. ¿De dónde saldrá la ley del Señor? Las naciones correrán, dice allá a Jerusalén, de allí viene la sabiduría. Entonces, para mí, el pueblo del Señor no ha sido desechada, no, el pueblo del Señor es el pueblo, la niña de sus ojos de Dios. Ese es mi modo de entender desde que veo, ¿no? Bueno, en esta parte de repente podemos discrepar, pero es lo que entiendo yo, pastor. ya, gracias. Bueno, otros quieren opinar para no estar monopolizando el micrófono. Si alguien quiere opinar, adelante. Me parece que la confusión podría estar cuando vemos al olivo identificándolo con todo el pueblo de Israel, o sea, como nación o como Estado. Ujú, Eso sí podría causar cierta confusión, ¿no? Entonces, pero si lo Pastor, entendemos, agregando lo que dice, el pueblo de Israel sigue de pie. El imperio romano no está. El imperio griego no está, ¿no? Todos los que han querido hacer desaparecer al pueblo de Dios no están. ya, ujú, El pueblo de Dios hasta hoy día sigue. Y hay una investigación científica en el tiempo de, si mal no recuerdo, del presidente Barack Obama, hicieron una investigación interesante sobre los genes de los judíos. Y es la única cultura en el mundo que mantiene su gen. Muchas gracias, muy amable. ya. Demser, ¿quieres terminar tu idea que estabas? sí, lo que está diciendo es que
podríamos confundirnos cuando pensamos que el olivo es el pueblo de Israel hoy en día. Ya, ahí eso crearía confusión, ¿no? Porque daría la impresión como que hay un olivo silvestre, los gentiles, aparte, y se han ido injertando. No niego que Pablo dice eso en Romanos 11, que Ujú. los gentiles creyentes en Cristo Jesús han sido injertados al olivo. Pero decir que ese olivo es Israel es quedarnos en la sombra, es quedarnos en la sombra y no en la realidad. Entonces, eso un poquito que nos puede confundir, ¿no? Nos puede confundir. Es No, como decir, no nos confundiría, pastor. Ese olivo, en ese olivo está Moisés, en ese olivo está el apóstol Pablo, en ese olivo está Abraham, en ese olivo están todos aquellos profetas. no, sí, pero lo que Es lo estamos que diciendo entiendo. es, lo que Sí, estamos diciendo es, pero si permítame interrumpir. ok, Pastor Walter, en los últimos 2000 años, ¿quiénes han sido injertados en los últimos 2000 años? Estos son como llamarían los temerosos de Dios, los prosélitos, como está en el libro de Romanos, los temerosos, como el caso del libro de Hechos capítulo 11, aquellos justos de las naciones que han creído, han abandonado la idolatría, la hechicería, que han confesado que su Señor y único Salvador es Jesucristo. Y Ya, todas aquellas personas en cualquier mundo, en cualquier lengua que expresen como su Señor y Salvador y la, pr- confiesen y la, son el pueblo del Señor. la pregunta, hermano, ¿eres tú parte del olivo? Soy parte del olivo. Muy bien. Y en los últimos 2000 años, ¿quiénes han sido el 99% del olivo? gentiles. Gentiles. Ujú, Claro, gentiles. ¿Quién ujú, decidió Así es. eso? ¿Quién decidió eso? Dios, Dios. Ok. así es. Ujú. Entonces, aunque Abraham está en el olivo y Moisés y David, si pensamos en los miles de millones de creyentes gentiles, los judíos casi desaparecen del olivo. Están ahí, pero son una pequeñísima minoría. El grueso de el olivo son los gentiles. Es más, ese olivo, ¿de qué se nutre espiritualmente? ¿Cuál es el alimento espiritual del olivo? La Biblia entera, el Nuevo Testamento. Este olivo es creado viene a ser parte del nuevo pacto, porque ujú. la razón por la cual nosotros somos parte del olivo no es que hemos sido prosélitos, no porque nos hemos circuncidado, somos parte del olivo porque creemos en Cristo. Entonces la pregunta fundamental que hay que hacer, Abraham, ¿por qué es parte del olivo? ¿Porque se circuncidó o porque creyó en Dios? La obediencia. Creyó en Dios. Igual Por David, fe. Moisés, todos los judíos, ¿por qué están en el olivo? ¿Por la circuncisión? ¿Por guardar el sábado? No, por creer en Cristo. Entonces, el gentil es parte del olivo, por esa razón no hay diferentes grupos, no es un olivo compuesto por algunos judíos y muchos gentiles como dos categorías diferentes que hay que mantener separadas, no, hay un solo pueblo, la pared de división entre judíos y gentiles se rompió, Efesios 2. De eso fue el argumento en Hechos 15, porque en Hechos 15 querían decir, no, los gentiles pueden entrar al olivo siempre en cuando sean circuncidados, guarden el sábado y cumplan la ley de Moisés. Así pueden ser parte del olivo. Y los apóstoles dijeron, no, para ser parte del olivo hay que creer en Cristo. Entonces, la pregunta es, el nuevo pacto,
por el cual ingresamos al olivo. ¿En algún momento se va a quebrar? ¿Se va a anular este pacto? Este pacto tiene a Cristo como la ofrenda que nos limpia del pecado. Este pacto tiene a Cristo como el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, a no ser que uno puede comprobar que el nuevo pacto en Cristo se va a quebrar y luego se va a crear otro pacto o volver al pacto de Moisés, entonces el nuevo pacto queda en pie. ¿Y quién es el pueblo de ese nuevo pacto? La iglesia. ¿Pueden judíos ser parte del nuevo pacto? Por supuesto que sí. En los últimos tiempos va a haber una enorme cantidad de judíos convertidos, pero serán convertidos al nuevo pacto. Dice Zacarías, verán aquel a quien crucificaron y harán lamentación por él, los judíos. Creerán en aquel a quien crucificaron. Eso es lo que hay que captar, ¿ok? La doctrina de la salvación, ¿ok? Yo sé que es un tema polémico, no lo vamos a resolver todo esta noche, estamos compartiendo ideas eh, y me gustaría que otros puedan opinar también, ¿no? No solo uno, dos o Ujú. tres. Eh, Personalmente yo lo tengo bien claro, así no me complica. Te felicito. Este, yo lo Ya. tengo bien claro, digamos, quién es el verdadero olivo, ¿no? Es verdad que la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. No se refiere a los judíos que crucificaron a Jesucristo. No se refiere a la religiosidad que mató al autor de la vida. Se refiere, digamos, al judío que por la fe sabe y esperó la promesa. Y Ujú, la iglesia, justamente, a ver, el mensaje central de la Biblia es un personaje llamado Jesucristo, ¿no? ujú, El mensaje central de la Biblia es un personaje llamado Jesucristo, está al centro. Los, antes de Jesucristo, miraban al futuro, a Jesucristo, ujú, judíos, los judíos que querían él. O sea, en otras palabras, solamente para entenderme yo, Josué y Caleb creyeron a Jesucristo, el poder. Los otros 10 no, pues. Nosotros sí estamos acá, nosotros miramos atrás. ujú, Ellos miraban al futuro y nosotros miramos atrás. Entonces, para mí, el olivo verdadero no es por la nación, creo que trató de explicar Denzer, ¿no? No es por la nación, sino es por aquellos que creyeron en Jesús, que creen en Dios. Entonces, es verdad que los judíos, de ellos viene porque, gracias por José, que en los 17 años de preparatoria que Dios tuvo con él, de todo, conservó la raza judía con los 50 personas y todo lo que sabemos. Pero a mi entender, Dios trabaja con el obediente, los que le creen a él, tanto de los judíos, que no son todos, porque ayer hemos recordado todo que era en nuestros templos, que los que aclamaban, Osana, 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 este va a ser rey, esa misma gente a día después estaba, crucifícale, crucifícale, que ujú, muera, y lo mataron, esa misma gente. Pero entonces, quién es los verdaderos judíos? Los que se alinean con él. Los En creyentes mi en lenguaje Cristo. serrano, los que sintonizan con la divinidad de los judíos. Los que no sintonizan con la divinidad están fritos pescaditos. En el nuevo, en el antiguo, en el tiempo de la guerra, los gentiles. El amor es para todos los judíos, pero solamente dos, José y Caleb, que ingresaron a la tierra prometida. Los demás, incluido Moisés, ni ingresó. ¿Y quiénes van a ser salvos? O sea, en el olivo verdadero es aquel que pone su mirada en Jesucristo, pues, en el ujú, Dios de la verdad. Otro ejemplo práctico, ¿no? 100 años predicando el judío a Noé, 100 años, con burlas, insultos y todo. ¿Cuántos habitantes había en ese entonces? ¿Y cuántos ingresaron? Aparte de los animales. Ingresaron 8. ujú. Entonces, quién es el olivo verdadero? Los judíos que obedecen. Entonces, yo he resumido mi evangelio tan sencillo a tres cositas. Amar a Dios, obedecer a Dios y caminar con Dios. Lo demás, Ya, gracias, Serapio. Muy bien.
¿Alguien más quiere dar alguna apreciación? Aunque no quiero quedarme aquí toda la noche, ¿no? Pero eh, Alex, sí, pastor Alex, buenas noches. buenas noches. Pastor, una explicación, leyendo Hebreos, el capítulo 9 Ujú, dice, el verso 16 del capítulo 9, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, dice, Ujú, ujú, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ujú, Y el 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, ujú, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Entonces, pastor, explíquenos ahí esa diferencia de la vigencia del pacto nuevo frente al pacto antiguo. ujú. Por Bueno, favor, explique. en primer lugar, lo que nos confunde quizás ahí es que el autor de Hebreos usa la palabra pacto en dos sentidos diferentes. Porque la misma palabra, diatheke, en griego, puede significar testamento, es decir, lo que una persona deja a sus herederos cuando muere, y también diatheke puede significar un tratado. Obviamente un testamento exige la muerte del que va a dejar la herencia, y el autor usa ese concepto para hablar de la muerte de Cristo y que la muerte de Cristo dio lugar a este testamento en la cual tenemos ciertos beneficios. Pero mucho más importante es el concepto de eh, testamento, o la palabra diatheke en griego, como pacto, como tratado. Obviamente el tratado entre naciones no requiere la muerte de el rey, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos conceptos diferentes. Entonces, eso es lo que nos confunde y tenemos que ir lentamente por Hebreos, tratando de entender lo que está diciendo en cada capítulo, para no confundirnos. Porque aunque en Hebreos 9 hable de la muerte del eh, el testador, ¿ya? Y ahí está hablando de la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Pero en Hebreos 8 habla de un pacto con un mejor mediador, y ese mediador es Cristo. Entonces, está mezclando las imágenes quizás un poco el autor de Hebreos, y eso puede generar cierta confusión en la que tenemos que tener cuidado. Pero en toda la sección Hebreos 7 en adelante, lo que el autor de Hebreos está haciendo es contrastando el nuevo pacto con el antiguo pacto. Y lo que está diciendo es que el antiguo pacto ya está viejo y está por desaparecer y va a ser reemplazado por un nuevo pacto que es 1000 veces superior al antiguo pacto. Ese nuevo pacto tiene un nuevo sacerdote, tiene nuevas ofrendas, tiene un nuevo santuario, y uno podía continuar, como vimos la clase pasada. Y ujú. obviamente ese nuevo pacto es establecido o forma, da lugar a un nuevo pueblo. Ya no es solo Israel, ahora son las naciones que ingresan al nuevo pacto. Creo que lo que nos confunde hoy en día es que en el año 1948 se restableció la nación de Israel como entidad política. Y eso lleva a muchas personas a pensar, Dios está por volver otra vez a tratar exclusivamente con Israel. Ese es el problema. Ahora, aunque la nación de Israel se estableció en el año 1948, el pueblo étnico de Israel nunca desapareció. Siempre ha existido, disperso por todo el mundo. No se puede negar que bajo la soberanía de Dios,
ese grupo étnico que llamamos judíos han logrado formar una nación que llamamos Israel. Pero tenemos que tener mucho cuidado antes de hacer el salto de que el Israel del Antiguo Testamento es igual que el Israel, la nación hoy en día. Porque obviamente la nación de Israel hoy en día es una nación secular, no tiene ningún interés en las cosas de Dios, no es el pueblo de Dios. Lo que va a pasar en los últimos, entonces la pregunta es, ¿por qué Dios ha vuelto a crear la nación de Israel? Es porque Dios está preparando lo que va a pasar en los últimos tiempos. Según entiendo las profecías, los judíos van a volver a clamar a Dios cuando se encuentran en una situación desesperante. Zacarías 14, 2 y 14. Pero nunca van a llegar a esa situación desesperante si primero no se forma una nación llamada Israel, que en los últimos tiempos experimenta la opresión de todo el mundo, incluso el anticristo, y es cuando la nación de Israel está por ser destruida, esa nación secular que nada tiene que ver con el cristianismo. Cuando esa nación secular está por ser destruida, que el Espíritu Santo obrará por gracia en los judíos, en su desesperación van a clamar a Cristo y el Espíritu Santo abrirá sus ojos espirituales, creerán en Cristo para ser salvos e ingresarán a la iglesia, porque van a creer como parte del nuevo pacto, van a creer en Cristo como su sacerdote. No van a volver a Aarón, el sacerdote del Antiguo Testamento, no van a volver a los sacrificios del Antiguo Testamento, no van a volver a un santuario terrenal, cuando ya lo superior ha sido instituido. La Biblia va de lo menor a lo mejor. Nunca va de lo mejor a lo menos de lo mejor. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. No tiene sentido que Dios vuelva al antiguo pacto. Ujú. Ese es el razonamiento. ¿Ok? Gracias, gracias, Ah, pastor. no me gusta usar la palabra reemplazo porque eso va con otras connotaciones. Yo prefiero simplemente analizar el texto bíblico, ya qué dice el texto bíblico y juntar toda la información pertinente para llegar a una conclusión. ¿Ok? Pero mejor lo dejamos ahí, hermanos, ya, porque si no, esto tiene para rato. eh, Mejor. y mejor avanzamos a otros, porque hay otros temas que también tenemos que conversar. ¿Ok? Eso es de sabios. Muy bien. Vamos ahora entonces al tema de la simbología. Otro principio para interpretar proféticamente las escrituras es aprender a manejar correctamente los símbolos que están en las escrituras. Me imagino que todos sabemos que eh, algunos libros, específicamente Daniel, Zacarías, Ezequiel y Apocalipsis, tienen elementos simbólicos y a literatura apocalíptica que tiene símbolos. Ahora, una parte importante de la exégesis es notar, identificar símbolos y cómo interpretamos esos símbolos. Así que vamos a empezar con Daniel, el capítulo 7, porque aquí tenemos la ventaja de que los símbolos son interpretados. Así que aquí no hay para debatir, es simplemente leer lo que dice la Biblia. Vamos a Daniel capítulo 7. ¿Alguien podría leer versículos 4 al 8, por favor? Daniel 7, versículos 4 al 8. A ver, Serapio. Adelante. Del 4 al 8. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso,
la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes, de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba a sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, hasta ahí no vas, Sarapio, gracias. Ahora, me imagino que todos estamos de acuerdo con decir que aquí se usa mucha simbología. Daniel está describiendo lo que él vio. Él vio bestias, pero esas bestias representan algo, son símbolos de algo. Entonces, hay que ir poco a poco en ese pasaje y tratar de interpretar los símbolos, ¿ya? El león, ¿qué simboliza? Versículo 4. Las alas de águila, ¿qué simboliza? Em, Versículo 5. El oso, ¿qué simboliza? Las 3 costillas, ¿qué simbolizan? Etcétera, etcétera. Ahora, Daniel ve todo esto, literalmente, se da cuenta que son símbolos, algunas cosas él entiende, otras cosas no. Ahora, Serapio, ¿puedes leer versículo 17, por favor? 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y No, con su venida me asombré. versículo 17, capítulo 7, 17. Perdón, 7:17. Sí. Correcto. Gracias. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bien, ahí entonces empieza el proceso de interpretación de los símbolos, ¿no es cierto? Indica que aunque Daniel vio bestias, no hay que pensar que estas bestias literalmente van a llegar, que un día vamos a ver literalmente un león y literalmente un oso. No, son símbolos que representan reyes o reinados. Ahora, versículo 23 y 24, Serapio, puedes leer, por favor. A ver, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bien, y espero que eso les ayude a entender la Claro, un poco más. simbología de lo que leímos antes en los versículos 4 al 8. ¿Ok? Así que aquí tenemos un ejemplo de un pasaje simbólico donde Dios a través del ángel le explica a Daniel lo que esos símbolos significan. ¿Ok? Así que empezamos a notar, hay cierta literatura que no hay que interpretar literalmente. Ya quiero que capten eso. Hay cierta literatura que no hay que interpretar literalmente porque son símbolos. Ahora vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a leer versículos 3 al 4. A ver, Adelante. también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, pronto como naciese. Muy bien, entonces aquí tenemos otro capítulo con simbología. Eh, Nadie en su sano juicio interpreta este dragón literalmente y tampoco interpreta la mujer literalmente. Lo que nos complica es que el hijo sí es literal. Ujú. Y aquí empezamos a notar la complejidad y la necesidad de mucha sabiduría y mucho cuidado en nuestra hermenéutica. ¿Cómo saber qué es literal y cómo saber qué es simbólico? Simbólico. Entonces, en el versículo 1, leemos, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y eh, sobre su Sobre su cabeza cabeza. una corona de 2 estrellas. La Iglesia Católica, ¿cómo interpreta a esa mujer? María dice que es. Dicen que es María. Así que Ujú. quieren interpretar esa mujer literalmente. Pero cuando preguntamos, ¿y qué significa el sol y la luna y las estrellas? La Iglesia Católica no sabe qué decir. Solo que en los cuadros, en Iglesia Católica, vas a ver una imagen de la Virgen María eh, con el sol, la luna y las estrellas. Pero no dan una explicación de eso. Lo que se hace muy difícil también es el versículo 6 del capítulo 12. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si vamos a tomar esta mujer como literalmente la Virgen María, habría que ver cómo explicamos el versículo 6. Tendría que ser literalmente la Virgen María huye al desierto y ahí en el desierto la cuidan por 1260 días. Pero esa idea es descabellada. Para entender la simbología aquí, es menester conocer bien el Antiguo Testamento. Y si ustedes tienen una Biblia con referencia a cruzadas, en versículo 1 van a ver una referencia a Génesis, capítulo 37. ¿No es Versos 9 y cierto? 10. Y Verso es el 9. sueño de José, Ujú, cuando él dice, yo vi al sol y la luna y 11 estrellas se ujú, postraron delante de mí. Y su padre, Jacob, se molesta. Y ujú. Jacob da la interpretación en Génesis 37. ¿Qué está diciendo, hijo? Que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti, y se molestaron. Así que aquí en esta imagen en Apocalipsis 12, la mujer no es literal, no es la Virgen María, es simbólico de la nación de Israel. Ujú. El Mesías nace de la nación de Israel y es la nación de Israel que huye al desierto, donde es sustentada por 1260 días. Ahora estamos yendo por un mucho mejor camino de interpretación, notando que esta figura es simbólica, no literal. ¿Qué leemos en versículo 9? ¿Alguien puede leer Apocalipsis 12, versículo 9? Y fue lanzado, fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok. Y ese versículo explica, interpreta el versículo 4 de las estrellas del cielo arrojadas a la tierra. Las estrellas del versículo 4 claramente son los ángeles que se rebelaron contra Dios con Satanás. Así que
Aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos en Daniel y en Apocalipsis, donde hay símbolos y esos símbolos son interpretados. Ahora, recuerden lo que yo dije al comienzo. Cuando vamos a interpretar proféticamente la Biblia, primero tenemos que ver cómo los apóstoles interpretaban. Ujú. Eso nos da la pauta. Aquí tenemos a lo menos el apóstol Juan interpretando un capítulo simbólico. Eso nos empieza a orientar. Estos símbolos tienen que ser interpretados a la luz del Antiguo Testamento. Ahora, eso significa que cuando estamos estudiando libros como Daniel y Apocalipsis y parte de Zacarías y Ezequiel y otros libros quizás, ya estamos preparados para entender que no todo es literal. No hay que tomar todo literalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber cuándo algo es literal y cuándo algo es simbólico? Bueno, una forma de saberlo es estudiando y pensando y reflexionando profundamente. Y a dónde voy en este curso es que la inteligencia artificial no te va a ayudar en eso. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para darte esa inteligencia espiritual para discernir entre lo literal y lo simbólico, para que no nos equivoquemos en la interpretación de la Biblia. Espero que todos ustedes entiendan que los que predicamos la Biblia tenemos una enorme responsabilidad. No debemos equivocarnos en nuestra interpretación. Así que no es asunto de yo elaboro mi esquema escatológico que me gusta y voy a compartir eso porque me gusta. No, hermanos. Eso ha causado tanto daño a la iglesia. Necesitamos manejar la exégesis mucho mejor. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Alguien puede, bueno, si miramos versículos 3 al versículo 8, ¿qué tenemos aquí? A Cuál ver, es no vamos a leer, no necesitamos leerlo por ahora, eh, pero ¿qué está describiendo? Amén, pastor. Amén. ¿Qué está describiendo? Pueden ver el título en el capítulo 7. ¿Cuál es el Sí. título en el capítulo 7? Los 144.000 Número habla, sellados. habla de las 12 tribus, Los 144.000 sellados, ¿no es cierto? Ujú. pero ahí intervienen las 12 tribus. Entonces la pregunta ¿es para tomarlo literalmente o para tomarlo simbólicamente? Ahí está la gran pregunta. Ahora tenemos que hacer un estudio lento y concienzudo para ver si la Biblia misma nos indica, nos da alguna pauta acerca de si esto es para tomarlo literalmente o si aquí hay elementos simbólicos. Alguien ya mencionó, de repente porque está el título en su Biblia, las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Ujú. ¿Alguien ha comentado eso? Ujú. Pregunto, hermanos, ¿tenemos aquí las 12 tribus de Israel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos las 12 tribus de Israel? En la práctica, ¿no? ¿Por qué dicen la práctica no? ¿Qué significa eso? Porque se han, por lo menos 10 tribus se han extinguido durante Ya, el periodo asirio cuando fue llevado cautivos. Israel desapareció. pero algunos dirían, pero el hecho que aquí están indicaría que Dios los tiene guardados y en los últimos tiempos reaparecerán y habrán 12.000 convertidos de cada tribu. Claro. ¿Es factible esa interpretación? Es la pregunta, ¿no? Ahora, si miramos a las 12 tribus, ¿qué problemas tenemos en las 12 tribus? Es que una falta.
La tribu ¿Pueden de ver qué Dan. tribu falta? La tribu de Dan. Muy bien. Ujú. Ahora, eso es coincidencia. ¿Cómo interpretamos eso? Falta una tribu. Y la tribu que falta es la tribu de Dan. Pero, entonces, si falta una tribu, ¿cómo hay 12 aquí? Por Benjamín. En el proceso del tiempo es posible que tenga que aparecer. Bueno, miren la lista. Cuenten las tribus. Porque si una tribu falta, se supone que solo deben haber 11 tribus. Así que miren la lista, lean los nombres. Por la fe está ahí. 12. Pero ¿cómo puede haber 12 si una falta? Porque está Manasés y Benjamín. Los de José. Por los hijos de José. Ya, exactamente. Están Ya. los hijos de José. Pero mira ahí, ¿quiénes fueron los hijos de José? Manasés. Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, ¿no es cierto? Así que Manasés está ahí, pero ¿está Efraín? No. Triste José nada más. Pero Manasés es José. Claro. Manasés y José. Claro, porque Manasés es el hijo de José. Así que si vas a incluir Manasés, no debes incluir José, debes incluir Efraín. Porque dentro de José está Manasés. Así que empieza a parecer un poco raro, ¿no es cierto? O error de imprenta. Error de imprenta. Ahora, ¿cuál es la primera tribu? Judá. Rubén. Ya, pero en la lista aquí, Judá. ¿cuál es la primera tribu? Judá. Ya. Judá. Pero ¿es Judá el hijo primogénito de Jacob? No, es Rubén. José. Pero Rubén, ¿en qué lugar está aquí? Segundo. Segundo. Perdón. ¿Por qué? Hermano, estas son las preguntas que hay que hacer. Hay que notar estos detalles. Y tienes que preguntarte. Pastor, ¿Mm? disculpe, pastor, buenas noches con Buenas todos. noches. Casi nunca participo, pero esta vez sí quisiera participar. Aprovecha. Ya era tiempo. En el caso de Judá está primero por importancia profética, porque de ti saldrá un guiador, ¿no? De Belén, Ujú. y Belén pertenece a Judá, y de Judá vino el Mesías, el Señor Ok. Jesús. Ya. Ujú. Y también vinieron los reyes, que fueron figuras proféticas del futuro Mesías. Ujú. Por eso es tan importancia, porque es una importancia de primogenitura, pero no tanto por descendencia primogénita genéticamente hablando, o sea, por orden de nacimiento no, sino por orden de profecía. Ese es uno. Y Efraín no está porque cuando Jacob ya ancianito no veía y José le presenta a sus hijos, allí Jacob, él elige a Manasés por sobre Efraín. Otra vez el orden de primogenitura, ¿no? Ese es mi pequeño aporte. Gracias, Fiorella. Excelente. Ujú. Entonces, lo que Fiorella está comentando es que la presencia de Judá al comienzo de la lista no es para tomarlo literalmente. Ujú. No encabeza la lista porque literalmente fue el primero en nacer. Encabeza la lista porque simboliza algo. Simboliza la monarquía. Ahora, aunque Fiorella dice que Dios escogió a través de Jacob a Manasés sobre Efraín, pero cuando leemos la conquista de la tierra de Israel, la repartición de la tierra, las dos tribus figuran. A través de los siglos siempre hubo Efraín y Manasés, nunca hubo José. José no figura en números. Ujú. José no figura como una de las tribus que recibe tierra. Nunca está José. Siempre está Manasés y Efraín, porque esas dos tribus
son José. Entonces, ¿por qué aparece José aquí? Ujú. Bueno, porque lo que se quiere hacer es completar los 12. Pero al completar las 12 tribus, uno empieza a notar, aquí hay mucho simbolismo. ¿Por qué Dan no está? Porque Dan fue la tribu que estaba al norte de la tierra prometida y fue la primera tribu que cayó en la apostasía. Ah, por eso Dan no está aquí en esta lista. ¿Y qué pasó con Efraín? Efraín es el nombre que se dio al reino del norte, con la capital Samaria. Efraín era sinónimo de apostasía. Por eso no está Efraín aquí. Así que uno empieza a notar que aquí no es para tomarlo así fácilmente en forma literal, porque tendríamos que explicar estas extrañas características de la lista. Y en un libro como Apocalipsis, que está lleno de símbolo, cuando notamos esto, que falta tribus, están duplicadas las tribus, el orden está diferente, uno se da cuenta, la Biblia nos está indicando, no tomes esto literalmente. ¿Ya? Entiende por qué falta esta tribu. Entiende por qué falta esta otra tribu. Entiende por qué está en este orden. Dios nos está diciendo varias cosas a través de esta lista. No es para tomar literalmente. Eso queda confirmado si vamos al capítulo 14. Ahora sí podemos leer versículos 3 y 4. Apocalipsis 14, versículos 3 y 4. ¿Alguien puede leer, por favor? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía entender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, ¿cómo manejamos eso? En particular, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Es para tomar eso literalmente? No. No creo, Simbólicamente. es simbólicamente. Simbólicamente, pero ¿qué simboliza? Porque no suena muy agradable decir que no se contaminaron con mujeres. Y también da la impresión que la salvación es por ser virgen. Y claro, todo esto apunta a la actitud católica hacia el celibato, ¿no es cierto? Es imposible, pues, eso pasó. Me parece que está hablando de la inmoralidad espiritual, ¿no? Cuando el Señor decía que ustedes me han traicionado, han adulterado, ¿no? Ustedes se han buscado amantes, dice a lo largo de los profetas, ¿no? Ujú. Y no me han sido fieles, ¿no? Creo que a eso está apuntando aquí Apocalipsis. Ok. O almas adúlteras, ¿no sabéis? Noten aquí que dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero es el hijo de David, ¿no es cierto? El Mesías. Ujú, ¿Alguien se acuerda cuando David estaba huyendo de Saúl? Un día ujú. llega al santuario y pide permiso para comer el pan de la presentación. Ujú. ¿Qué le dijo el sacerdote en ese momento? Le dio de comer. Ya, Eh, pero le impuso una condición, ¿no es cierto? ¿Has estado con mujeres? Ya, pueden comer con tal que no han estado con mujeres. Ujú, ¿Y qué responde David? Dice, estos hombres no han estado con mujeres porque mi norma es cuando salimos a servir a Dios, se abstienen de relaciones sexuales. ujú, Cuando salen a servir a Dios, se abstienen de relaciones sexuales. ujú. Ahora, aplica esa enseñanza
aquí al capítulo 14, son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que va, lo que está diciendo simbólicamente, no literalmente, está diciendo los redimidos son aquellos que entienden que están en una lucha espiritual, están siguiendo al Mesías, están guerreando a favor de él y, entre comillas, se abstienen de mujeres, no literalmente, sino simbólicamente, indicando estamos reclutados en el ejército del Hijo de David y estamos peleando las batallas de Dios. Hermanos, a dónde voy es que si no conocemos en detalle el Antiguo Testamento, va a ser muy difícil interpretar bien Apocalipsis. Yo diría que la gran mayoría de errores exegéticos en Apocalipsis se deben a una falta de conocimiento detallado del Antiguo Testamento. Bueno, uno podría continuar, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿ok? De cosas que hay que interpretar simbólica y no literalmente en un libro como Apocalipsis, ¿no? Pero por falta de tiempo lo dejamos esta parte de simbología. Y a ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta, un comentario acerca de este elemento de simbología que es muy importante para interpretar profecías en Daniel y en Apocalipsis, y en Zacarías y en Ezequiel? Solamente dos Yo creo apreciaciones, pastor. también que, perdón, Adelante, adelante, esto, adelante. Damos pase a Teófilo. Adelante, hermano Teófilo. Ajá. esto, Juan usa mucho los contrastes, ¿no? En el Apocalipsis. Y cuando habla allí, lo contrasta con 17, que es la ramera, ¿no? Ramera 2, que dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación, ¿no? El contraste, ¿no es cierto?, entre los 144.000 que están en el Monte Sión y los, digamos, que representan a la sociedad, pues, que Ya, está apartada de Dios, ¿no? excelente. Entonces, Muy bien. eso sería Ya, mi gracias, aporte. Teófilo. Muy bien. Serapio, Mm. ¿vas a No, aportar algo? lo que quería más bien como apreciación que debemos considerar muy bien, ¿no? Que esas dos tribus que no aparecen, no es porque no formaban parte del pueblo judío, llamémoslo así, sino lo más drástico, porque no aparecen es como que no formas parte de mi clan, justamente por un pecado que todos conocemos, la llamada apostasía, justamente lo que se vive ahora. Y solamente para entenderme, como siempre digo, el miedo que se debe tener, porque mucho se habla del amor de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Pero la Biblia también está llena de fuego consumidor, celoso, La que no justicia dejará sin castigo al culpable. Y la apostasía es cosa seria. Ya, es ser arrancado del olivo, ¿no es cierto? Ajá. Como dijimos al comienzo. Bien, hermanos, entonces, a dónde voy es que si queremos interpretar correctamente profecías acerca de la segunda venida, es demasiado simplista decir hay que interpretarlo todo literalmente. No, mucho de Daniel y Apocalipsis no es para interpretar literalmente. Y tenemos que desarrollar una hermenéutica sofisticada en la cual identificamos símbolos y los interpretamos correctamente a la luz del Antiguo Testamento. Eso requiere mucho más trabajo que simplemente afirmar así categóricamente todo es literal y hay que interpretarlo todo literalmente. La verdad es que no es así, ¿ok? Hay mucha simbología y tenemos que abrazar ese concepto en nuestra interpretación de profecías de la segunda venida. Ok, hermanos, vamos a pasar entonces al tercer punto final para terminar ahora. El tercer principio. Ajá. ¿Alguien debe decir algo? No, don Eli, solamente para poder
uno podría preguntarle a usted, ¿no? Profesor, ¿qué nos recomienda entonces para entender y no caer en el error de tomarlo simbólicamente o tomarlo, digamos, de una manera, ¿cómo se llama la otra? ¿A qué comentarista, qué hombre docto, Dale. erudito en esto nos recomienda para no caer en errores? Pero estoy recordando lo que siempre se dice, lo que siempre se menciona y se arguye, ¿no? El mejor libro que interpreta la Biblia es la Biblia misma. Ya. Y usted dijo una frase casi interesante, ¿no? Tienes que conocer correctamente el Antiguo Testamento, la sombra, para conocer lo que realmente viene. O sea, Ya. entonces, y el gran problema que tenemos, creo, pastor, y usted creo que tendrá datos más exactos que un servidor, pero el gran problema que tenemos en el ámbito evangélico cristiano, incluido con un servidor, que somos muy escasos de Biblia. Leemos más comentarios y predicamos de más comentarios ahora con la inteligencia artificial y muy poco vamos a lo que Jesucristo no nos recomendó, no nos mandó, no nos ordenó. Lean mi palabra, Mm. escudriñar. Y eso creo que usted siempre tienes que analizar, tienes que averiguar. ¿A qué comentarista? ¿A qué comentarista nos recomienda? Así más o menos sospecho que me dice, tienes que ir a la Biblia. Tienes que saber de memoria el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ya. Mm, Indudable- algo eh, así, ¿no? el mejor comentario de Apocalipsis es el Antiguo Testamento, indudablemente. ¿Ya? ¿Quieres saber quiénes son los dos testigos? Anda a Zacarías. ¿Quieres saber qué significa 1260 días? Anda a Daniel capítulo 9. O sea, todo el tiempo va hacia el Antiguo Testamento. Realmente no hay un comentarista que uno podría recomendar, porque los comentarios se dividen en dos grupos. Hay un grupo que toma todo literalmente y hay otro grupo que toma todo simbólicamente. Y ambos están mal. ¿Ya? Hay mezcla de simbolismo y literalismo. Entonces, eh, eso hace difícil recomendar un autor como comentario sobre eh, Apocalipsis. Y mucho mejor es enseñar, estudia Apocalipsis con un libro, una Biblia de estudio que tiene la mayor cantidad de referencias cruzadas. Porque esas referencias cruzadas te van a llevar constantemente al Antiguo Testamento. Y ahí empieza a estudiar. Haz tu propia investigación. Pide al Señor que te guíe. Pide que el Espíritu Santo que está en ti te dé entendimiento espiritual. ¿Ya? Y empecemos a estudiar seriamente un libro como Apocalipsis. ¿Ya? Eso nos va a ayudar mucho más que leer algún comentarista X que gente dice es lo máximo sobre Apocalipsis. ¿Ya? Eso para contestar tu pregunta, Serapio. Así que dicen el clavo, hay que leer la Biblia. Bueno, Sí, sin el ánimo de hacer tanta propaganda, usted ha escrito varios libros, ¿no? Yo tengo algunos de ellos. ya sí, pero tampoco quiero jactarme de ser una eminencia en eso. No, pero nos ayuda bastante porque al menos nos acercamos, porque realmente es complicado. O sea, nadie puede decir que 100% no tiene la razón Ya, sí, tal teólogo, pero exactamente. nos acercamos y creo que cometemos menos errores cuando hacemos uso de alguien que conoce bastante Biblia. Ya. Sí. Pastor Walter, quería comentar algo. Realmente de repente creo que están ahora en estos días o el año pasado, creo ha salido una Biblia que se llama Biblia Teológica. Apocalíptica, creo. No sé si usted lo ha visto, no lo he visto, no lo conozco hasta el momento. Creo que es por la editorial CLIE, ¿no? Ya, Creo que todo lo que habla de la profecía bíblica. habría que revisarlo, ¿no? Gracias por el dato. No he escuchado esa Biblia. Suena muy interesante. Habrá que ver si la conseguimos, ¿no? Para analizar, porque mucha gente va a estar viendo esa Biblia, me imagino. No, pero hay una Biblia también teológica. Ujú. Y hermanos, entonces permita avanzar al punto final para que no nos gane el tiempo demasiado esta noche, ¿ok? El cuarto principio es el principio de la interpretación canónica, que es una continuación de lo que acabamos de mencionar. Pueden mirar aquí la imagen.
Aquí está el canon de la Biblia. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Obviamente es muy importante interpretar toda la Biblia a la luz de la Biblia, como dijo el pastor Serapio. ¿Ok? Eso es la interpretación canónica. Ahora, ¿qué significa eso? Simplemente que el mismo canon te va a ayudar a interpretar bien un pasaje. La regla clásica es, no debemos interpretar un pasaje en tal manera que contradiga otro pasaje. Hay que tratar de integrar la revelación bíblica. Ahora vamos a un ejemplo. Primera Tesalonicenses 4, el versículo 17. Si alguien puede encontrar ese pasaje muy conocido, versículo muy conocido, Primera Corintios 4, versículo 17. ¿Qué dice? Pueden leer. Adelante, hermano. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Hay el famoso texto que habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, sabrán que hay muchas personas que simplemente citan el versículo 17 sin mirar ni el versículo anterior. ¿Y qué concepto dan del rapto? ¿Cuántos creyentes, podría ser entre nosotros también esta noche, cuántos creyentes afirman de un rapto secreto? ¿Qué es un rapto secreto? Un rapto secreto es cuando estamos, la idea es, el mundo está desarrollándose con total normalidad y de repente, sin ningún aviso, millones de personas desaparecen y solo queda su ropa atrás. ¿Ya? ¿Han escuchado eso, me imagino? El rapto de la iglesia, un rapto secreto. Sin ningún aviso, sin un anuncio, todo el mundo está con total normalidad y de repente simplemente desaparecen millones de personas y dejan atrás su ropa. ¿Cuál es el problema con esa interpretación del rapto? Bueno, La voz, sí, perdón, debe ser. la voz de mando, la voz de trompeta. Ya, el versículo anterior, ¿ya? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no parece que está hablando de un rapto secreto, si es que se anuncia una trompeta. Pero habrán visto ustedes películas del rapto y no hay trompeta, no hay ningún sonido, simplemente desaparece. Y uno piensa, pero el versículo anterior ya te dice qué va a pasar. ¿Por qué desaparece el versículo anterior? Pero vamos también a 1 Corintios 15, el versículo 52. Podemos buscar 1 Corintios 15. ¿Alguien puede leer versículo 52? Amén, pastor. Adelante. Dice la palabra, en un abrir, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, aquí no estamos hablando de literatura como Daniel o Apocalipsis, en la cual la trompeta podía ser simbólico de algo. Aquí el apóstol Pablo en una carta afirma que a la final trompeta se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces,
Obviamente, 1 Corintios 15:52 está hablando del mismo momento de 1 Tesalonicenses 4:17 y confirma que no va a ser un rapto secreto. Habrá el toque de la trompeta. Ahora vamos a Marcos, el capítulo 13. ¿Alguien puede leer versículos 24 al 27? Marcos 13, 24 al 27. ¿Qué dice? 24 al 27 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Así que uno se pregunta, ¿está hablando ese pasaje del rapto también? Porque dice, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Sí que pareciera que está hablando del rapto también, ¿no es cierto? Ahora dice, versículo 26, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. Y eso es lo que dice Pablo también acerca de venir en las nubes. Pero noten versículo 24 y 25, ¿ya? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Que un rapto secreto? Y la vida continúa en la tierra normalmente después. Porque eso parece estar hablando del fin del mundo, ¿no es cierto? Lo que Pedro dice de el mundo va a ser consumido con fuego. Será. Ahora vamos a Mateo capítulo 13 y el versículo, Mateo 13, versículo 30. Aunque creo que tengo una mala referencia que vamos a ver. Mateo 13, versículo 30. Amén, amén, pastor. Ya, sí, sí, puede leer. Dice 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, ¿está hablando aquí del rapto también? Porque dice, es el tiempo de recoger el trigo, el granero, el tiempo de la siega. Pero noten que aquí, ¿qué se recoge primero? Antes de recoger el trigo, ¿qué se recoge? La cizaña. La cizaña. Ahora, ¿cómo encaja eso con el rapto? La mala hierba. ¿Cómo encaja eso con el rapto? ¿A dónde voy, hermanos? Es que antes de lanzarnos a una afirmación dogmática, 1 Tesalonicenses 4:17 está hablando de esto. Antes de hacer esa clase de afirmación, tenemos que haber leído todo el Nuevo Testamento y toda la enseñanza de los últimos tiempos para no entrar en contradicciones. Es decir, tenemos que aplicar a 1 Tesalonicenses 4:17 una interpretación canónica. No podemos aislarlo y solamente elaborar una doctrina en ese versículo. Tenemos que ver cómo encaja esa enseñanza con las demás enseñanzas. Y eso es complicado. Eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Pero ¿cómo puedes afirmar dogmáticamente esto es lo que 1 Tesalonicenses 4:17 dice? Si no has hecho toda la investigación escatológica de antemano y tienes en alguna manera clara en tu mente cómo interpretar todo el canon bíblico. Porque si no estamos entendiendo todo el canon bíblico,
lo más probable es que vamos a interpretar mal un versículo como 1 Tesalonicenses 4:17. Y hermanos, es mi temor, creo, que hoy en día vivimos una época en la cual hay una falta de conocimiento bíblico bárbaro, pero gente es muy dogmática. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden ser tan dogmáticos si no han hecho un estudio concienzudo y empezar a tratar de integrar toda la enseñanza bíblica? ¿Ok? Esa es una preocupación que uno tiene, ¿no? Obviamente no podemos interpretar 1 Tesalonicenses 4:17 sin haber hecho un estudio de estos pasajes y muchos pasajes más también. ¿Ok? Y es esa falta de investigación que es lo que genera problemas interpretativos. ¿Ok? En la profecía bíblica. Así que, por eso, hermanos, yo les animo. Tenemos que dedicarnos a hacer un estudio exhaustivo de todos los pasajes escatológicos. Y recién después de haber hecho todo eso, si queremos intentar armonizar y ver a dónde nos lleva. Ahora vamos a anotar algunos ejemplos aquí para terminar. Vamos a Daniel 9, versículo 27. Bueno, lo tenemos en la pantalla. Lo podemos leer aquí, aunque siempre es bueno ir al texto mismo, por si acaso lo he citado mal o algo así. Ya siempre es bueno chequear Pastor, todo. disculpe, Sí, no he compartido la pantalla. sí, estoy compartiendo. Sí, Pero está. Está. Sí está la pantalla. De Sino que repente, está, la mitad no. no lo puedes ver, Fiorella. Aquí está la pantalla, o sea, se ve normal. Tengo las dos pantallas y sí se ve. Sí, sí se nota. Ya, ok. Pastor, ¿Tendrá ¿puedo leer problema? el 9:27? Sí. ¿Puede leer, mano, por favor? Y por Daniel otra 9:27. semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, y una de las varias preguntas importantes que hay que hacer este versículo es, ¿de qué pacto se está hablando en versículo 27? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Obviamente, para entender quién confirmará, porque no dice quién, simplemente afirma confirma el pacto con muchos. Nos ayudaría bastante si podemos establecer de qué pacto se trata. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿De qué pacto se trata aquí? ¿Alguna idea? O ideas, por de repente pueden haber varias interpretaciones, ¿no? ¿Qué es lo que personas dicen? ¿Cómo interpretan este pasaje? A la pasión de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? ¿O es solo una opinión? porque cuando Él derramó su sangre, hizo el nuevo pacto. ¿Ok? ¿Tenemos alguna forma de saber qué es eso? ¿Qué dicen Claro, otros hermanos? ¿Está porque, hablando está hablando de Cristo confirmar el pacto? porque antes de eso hizo la cena y Él, en ese momento que compartió el pan y el vino, estaba explicando, ¿no? ¿Ok? Me interesa saber otras opiniones de este pacto. Y si hay alguna forma de saber de qué pacto se trata. A ver, hermanos, háblenme. Alguien, diga algo. ¿Cómo se suele Pastor, interpretar este pasaje?
Sí, Fiorella. Disculpe. Me parece que está hablando del nuevo pacto en Cristo, cuando Él muere en la cruz, porque cuando dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda, está hablando de que el antiguo pacto quedó caduco Ujú. cuando el Señor Jesús muere en la cruz, ¿no? Por eso dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero ten cuidado, mire, dice, Mm, ¿cuándo va a ser cesar el sacrificio? ¿Qué Pastor, dice Este Sí, podemos, es podemos de repente un poquito para entender el versículo en mención, ajá, podemos avanzar al versículo 11:31 y ya, ahí encontramos el problema por qué a mitad de la semana queda el pacto anulado. ujú, Y dice el 11:31 dice, ¿no? Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. del ujú. anticristo. Hablando del anticristo, pastor. Ya, y Pastor por qué es Alex, Eso lo importante dice mencionar, por qué menciona el anticristo aquí? Pastor Alex, Pero vamos por parte primero, ¿ya? Porque quiero que completen las ideas. Y un poquito más, Pastor Alex, si me escucha, sí, Y primero Jaime que estaba citando el pasaje. sí, y ya. un poquito más allá que nos relata el capítulo 12, versículo 11. Ujú. Continúa con la misma idea, ¿no? Y desde el principio que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ya. ¿Y por qué afirmas eso? ¿Qué estás diciendo con eso? O De la sea, podemos interpretación. decir, claro, para poder entender un poquito el versículo 27 que hemos empezado, Ya. perdón, podemos entender un poco más amplio el contexto de la idea en amplitud. ¿Puedes Y explicarnos qué es la idea entonces? claro, o sea, si nosotros encontramos acá en el versículo 27, entonces dice, dice, la semana hará cesar el sacrificio. Y en el versículo 11:31 justamente nos está hablando acerca de en qué circunstancias va a ocurrir este evento. ¿Quién va a hacer cesar el sacrificio entonces? Todas las mujeres de este mundo nos pusiéramos para solo acostarnos con los... Porque Fiorella dijo que es Cristo que hace cesar el sacrificio. ¿Estás diciendo eso o estás diciendo algo diferente? Hermano Jaime. ¿Algo se No, puede aportar? Un ratito, vamos por partes, ¿ya? Jaime. Ya. lo que yo estoy haciendo de la hilación, el seguimiento de la hilación del versículo es en el mismo Daniel, ¿no es cierto? Ya. Y justamente por eso estaba mencionando el versículo 11:31, donde ese un poquito más amplía el evento del capítulo del versículo 27. Pero amplía qué? ¿Qué detalles está ampliando? Detalla en qué circunstancias va a cesar los sacrificios. Ya, ok. Entonces tú dices que el que cesa el sacrificio es el anticristo. No he dicho que el anticristo, por si acaso. Pero el texto que ha citado de la abominación desoladora nos invita a pensar al anticristo. Bueno, ya, dejemos eso. Hermano Pastor Walter, creo que quería decir algo. Yo escuché sobre una prédica, lo puedo compartir. Este pasaje de una semana lo hablan los 7, para ellos es una semana que equivale a 7 años, ¿no? Y la mitad de 7 años es 3 años y medio. Y hacen ahí la interpretación que en ese momento, en ese cuadrado de 7 años, en la mitad de 3 años y medio, vendría el Señor Jesucristo.
Eso es lo que escuché en una prédica que nos compartió un pastor sobre este pasaje. Ya, hermano, lo que estoy queriendo decir es que evitemos simplemente citar lo que otros dicen. Tiene que haber un sustento bíblico por lo que dice. ¿Por qué lo dice? Porque si no es solo una opinión. Y es el gran problema. Gente para repitiendo opiniones de otros. Cuando lo que hay que hacer es dar una base bíblica para lo que estamos diciendo. ¿Ok? Iván, ¿tú ibas a decir algo? Sí, pastor, estaba leyendo el versículo 26 un poco para entender. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. Luego dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acá está hablando de Antíoco Epífanes, pastor. ¿Cuál es tu base bíblica para afirmar eso? Eso sí tendría que buscarlo, pero, Okay. no tengo ahorita pero es el momento donde cesan los sacrificios, de ese tiempo hablando, ¿no? Históricamente. No estoy mirando al futuro, sino en la historia eso se da, cesan los sacrificios. Cuando ingresa Antíoco Epífanes al templo y de esa manera cesa. Quizás el problema, Iván, es que en el versículo 26 que has citado, muere el Mesías. Claro. Y el Mesías muere 167 años después de Antíoco. Perdón. Claro. Sería con Tito. No. Y aquí ya me bloqueé. Sí, acá ya estoy. Eso es, a eso es lo que voy. ¿ya? Sí, está bien. Tiene razón usted, pastor. Sí, bueno, ya estaría me he trazado, no estaría adelantando. Sí. Bueno, esos errores se cometen constantemente porque no estamos prestando atención al texto en detalle y hacemos saltos, ¿no? Una palabra me hace pensar en otra palabra y ya me armo todo un esquema sin estudiar el texto. La palabra fundamental en versículo 27 es la palabra pacto. Esa es la palabra fundamental. Por otra semana confirmará el pacto. ¿Cuál es la palabra en hebreo para pacto? Aquí en este texto, ¿cuál es la palabra? Es la palabra berit. Y la palabra berit en el Antiguo Testamento, ¿de qué pacto se refiere? En el 95% de los casos o más, la palabra berit en el Antiguo Testamento siempre significa el pacto entre Dios y su pueblo. Siempre se usa esa palabra, el pacto entre Dios y su pueblo. Cuando se quiere hablar de un pacto militar o un pacto económico, hay otras palabras en hebreo para ese tipo de pacto. Pero aquí es la palabra berit. Es más, en los versículos antes, Daniel ha confesado el pecado del pueblo reiteradas veces diciendo, hemos quebrantado el pacto, hemos quebrantado el pacto, hemos quebrantado el pacto. En Daniel 9, del 1 al 19, se repite la palabra berit. Sería muy extraño que dentro del capítulo ya se usa la palabra berit para el pacto entre Dios y su pueblo. Y de repente en versículo 27, sin mayor explicación, se usa la misma palabra que para hablar de un pacto militar o un pacto del anticristo. Eso no es coherente eso. Por eso es fundamental empezar con esa palabra berit. Claramente está hablando el contexto de la muerte de Cristo en versículo 26, el Mesías va a morir.
y la muerte del Mesías se establece el nuevo pacto. Así que se dice, y por otra semana confirmar el pacto con muchos, tiene que ser el Mesías, que confirma el nuevo pacto con muchos, empezando desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Así que, como esa es la palabra que se usa, entonces eso tiene que determinar nuestra exégesis. Las profecías del Antiguo Testamento repetidas veces hablan de un nuevo pacto, anuncian un pacto nuevo con el Mesías. Daniel aquí recibe una visión que ese pacto se va a establecer con la muerte del Mesías. El Nuevo Testamento lo ratifica. Entonces, eso establece el marco interpretativo para esta frase: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Empezando desde la muerte de Cristo, el nuevo pacto se confirma con muchos. Pero a la mitad de la semana, algo pasa. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero aunque Fiorella dijo que eso está hablando de Cristo, él con su muerte en la cruz hace cesar el sacrificio y la ofrenda, no, eso ocurre al comienzo de la semana, no a la mitad de la semana. Así que a la mitad de la semana algo diferente ocurre. Y está hablando de lo que hizo Antíoco Epífanes, ¿ya? Hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Antíoco Epífanes lo hizo 167 años antes de Cristo, con la abominación desoladora. Pero en Mateo 24, el Señor dice, cuando vean la abominación desoladora, sabrán que está por ocurrir esto. Y como dice Iván, eso lo hizo el general Tito cuando entró al templo en Jerusalén y acabó con el sacrificio y la ofrenda de los judíos. Pero luego continúa diciendo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y nos damos cuenta que no estamos hablando del año 70 después de Cristo. Lo que Tito hizo fue algo casi insignificante. Clausurar un edificio en Jerusalén. Pero aquí está hablando de algo mucho más dramático, que estudiamos el resto del Nuevo Testamento y nos damos cuenta que está hablando del anticristo, que hará cesar todo el culto a Dios. ¿Cuándo? A la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de una semana? Bueno, aquí estamos hablando de semanas de años, así que 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, y todas esas cifras la encontramos en Apocalipsis. El reino del anticristo, él va a gobernar 42 meses, 1260 días. Así que ahora vamos a Apocalipsis para terminar la interpretación de este pasaje. ¿A dónde voy, hermanos? Es que estudiar las profecías bíblicas es sumamente complejo y requiere años de estudio. Y no entiendo cómo creyentes son tan dogmáticos de hacer afirmaciones sin haber hecho el estudio necesario. Creo que un poco más de humildad nos ayudaría a todos. De repente simplemente diciendo, bueno, de lo que yo puedo decir hasta el momento, esto es lo que yo creo, pero me falta estudiar mucho más. Ya, ahora conversamos, ¿no? Todos estamos tratando de entender y todos tenemos que estudiar, ¿ya? Yo confieso que cuando vine al Perú, yo no sabía nada de esto, nunca había estudiado en detalle. El seminario me pidió enseñar Daniel y Apocalipsis y recién empecé a entender que Apocalipsis explica a Daniel y Daniel interpreta Apocalipsis.
Yo nunca había visto eso. Y hermanos, hay tantas cosas por aprender de cómo interpretar toda la Biblia canónicamente, no aislando textos, sino integrando toda la información. Y ahí nos damos cuenta que es muy complejo y de repente nadie tiene toda la verdad. Los amileniales, premileniales, postmileniales, todos tendrán algo de la verdad, pero nadie tiene toda la verdad. Cuando Cristo vino por primera vez, la manera que él vino recién permitió a los judíos entender las profecías del Antiguo Testamento. La primera venida ayudó a esclarecer. Los judíos estaban confundidos, habían diferentes teorías. ¿Dónde va a venir el Mesías? Y hermanos, eso va a ser con la segunda venida también. Muchas ideas. De repente, entre todas esas ideas, hay un poco de verdad por aquí, un poco de verdad por allá. Y en vez de estar peleándonos, insistiendo en una sola escatología, un poco más de apertura al Espíritu Santo para que nos pueda guiar a toda la verdad. Dejemos a un lado esquemas escatológicos. Tratemos de estudiar la Biblia. Deje que la Biblia interprete la Biblia. Lee, estudia, investiga un montón. Ya cuando tengas tus 70, 80 años, podemos empezar a decir, bueno, yo creo que es lo que significa. Ya, ¿Ya? ¿para qué? Ya, Pero antes de eso, tengamos cuidado, ¿no? Con mucho dogmatismo en esto. ¿Ok? Yo no voy a empujar ninguna línea escatológica, pues yo creo que todas tienen algo de verdad y todas tienen algo que aprender, que no es cierto, ¿ya? Entonces, mejor es estudiar la Biblia antes de promover una escatología Pastor, X. Sí. Bueno, siempre se habla de las 4 escuelas para interpretar, ¿no? La idealista, la futurista. ¿Usted siempre se alinea a alguna escuela o no? ¿O no lo toma ni de referencia estas 4 escuelas? Yo trato de dejar a un lado todas las escuelas y las posturas. Yo hago una pregunta, ¿qué dice el texto? Mejor. Y este texto, ¿cómo lo interpreto a la luz de toda la Biblia? Ahora, yo tengo suficiente problema con contestar esa pregunta para darme el lujo de primero leer un montón de escatologías y ver cuál se asemeja más a la Biblia. Y eso es invertir el orden. Pero tiempo Así también. que yo trato de evitar todos los esquemas escatológicos y todo esto, el idealismo preterista, futurista, histórico. No, yo solo quiero saber qué dice el texto. Ahora, 100 puntos. Ahora, pero eso se enseña en el seminario. También, si un profesor le enseña, dice, acá están las 4 escuelas de interpretación. Ya. Entonces... Para contestar tu pregunta, Iván, las 4 escuelas tienen su validez. Hay parte de Apocalipsis que es histórico. Hay parte de Apocalipsis que es futurista. Hay parte de Apocalipsis que pasó hace mucho tiempo. Ya, capítulo 12 es la encarnación de Cristo. Así que eso no es ni histórico ni futurista, que es historia pasada, ¿no? Entonces, enseñamos las 4 escuelas que lamentablemente todos tratan de imponer la escuela sobre todo el libro de Apocalipsis. Eso es muy simplista. Es que cada escuela te da una herramienta para interpretar 1 o 2 capítulos de Apocalipsis. Tienes que conocer todas las herramientas y al estudiar un capítulo preguntarte cuál es la mejor herramienta para interpretar este capítulo. ¿Ya? Y vas trabajando poco a poco Apocalipsis. ¿Okay? O sea, Eso yo algo así como recomendaría. que en 2 corrientes, si la salvación se pierde o no se pierde, es un pleitazo hasta el día de hoy, Emma. Ahora me vas a meter con 4 escuelas peor, me serían 6. En concreto será. Eres calviniano, eres arminiano.
Pues deja que peleen ellos, hermano, tú lees la Biblia, se acabó el asunto. Él es carminiano. Pastor, entonces podemos decir, disculpe, pastor, entonces podemos... Ahí está la mejor. Alfonso. Sí, Julio, ¿quieres hablar? A ver, hermano Julio, Ponce. Sí, entonces podemos decir claramente que el mejor libro para la interpretación de la Biblia es la Biblia. Exactamente, sí. Correcto, nada más. Qué lindo, ¿no? Porque todos tenemos la Biblia. Así que no tienes que comprar otros libros. El pastor Serapio está pidiendo un comentarista de esto. Y te voy a comprar semejante tomo, mano, para que al final me riede. Voy a invertir más tiempo. Y es Hermano, preterista también el autor del tomo. Hermano Walter, creo que quería decir algo. No, solamente quería decir que podemos ver lo que Jesús nos habla de la escatología y está ahí escondido las cosas, ¿no? Ya. Jesús tiene clarísimo. Pero no vamos a entender ni lo que Cristo dice si no sabemos Daniel en detalle. Claro, claro. Porque el Señor está hablando a la luz de Daniel. Entonces, aislar Mateo 24 de Daniel es un error de categoría. Ajá. ¿Ya? No podemos. No porque el Señor Jesús lo dice, ya yo voy a centrarme en Mateo 24. No, pues, porque lo que él está diciendo es a la luz de Daniel. ¿Ya? Entonces hay que estudiar Daniel. Se rayó José León. Ya, hermano José, ya. Ese es muy soporífico para darle sueño al hermano que va a la Se cama a rayó dormir. José León. El sueño de los justos. Hermano, eso va a quedar grabado ahora para posteridad en este video, así que. Bueno, hermanos, la importancia que la Biblia es un libro transcultural. Ya. Es una maravilla entender, digamos, que la transculturalidad contribuye, digamos, para que, como dice Salvador Ruti, creo, la Biblia, Dios lo ha hecho tan complicado para los eruditos y tan sencillo para el hombre que barre la calle. Ya. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, ¿no es cierto? Amén. Para estudiar la Biblia. Y hermanos, concluyo con esto, ¿no? Porque el tema es la inteligencia artificial. Tú puedes usar la inteligencia artificial y lo que va a hacer te va a ofrecer diversas interpretaciones. Ya, si tú pones, explícame el pacto de Daniel 9:27. Ya, la inteligencia artificial te va a dar, decir, algunos lo interpretan de esta manera, otros lo interpretan de esta manera, y va a rehusar afirmar cuál es la verdadera interpretación. Esa es la tarea del predicador. ¿Ya? El predicador es responsable por decir al pueblo de Dios, esto es lo que Dios está diciendo. No vamos a la iglesia para decir a la iglesia, hermanos, aquí hay 3 escuelas de interpretación y cada uno escoge lo que quiera. No, somos llamados a enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios. Pero en realidad hay profesores dogmáticos también, pastor, ¿no? Que no dicen, esta es la escuela, por aquí va. Ya, bueno, cuando es dogmático, dice, esta es la escuela milenial o lo que sea, ya sabes, no escucharle, ¿no? Porque está siendo dogmático de algo extra bíblico. ¿Ya? Es igual con el calvinismo, el arminianismo, todos estos nombres que hemos inventado, ya nos distrae porque hay que ser dogmáticos de lo que dice la Biblia, no de algún esquema teológico, escatológico. Así que, hermanos, yo les animo a que volvamos a las escrituras, aprendamos las reglas de la hermenéutica y pidamos al Espíritu Santo que nos pueda ayudar. Y luego pásate 30, 40 años estudiando la Biblia. Y al final tendrás mucho más entendimiento que leer libros de escatología. ¿Ok? Excelente. Así que, hermanos, lo dejamos ahí por esta noche. Va a ser interesante leer sus resúmenes de la clase. ¿Ok?
La semana que viene terminamos, hermanos, ¿ya? La semana que viene va a ser la última clase y vamos a contestar una pregunta. ¿Quién es suficiente para todo esto? Ya todo lo que hemos estudiado estas clases, el gran desafío del apóstol Pablo nos deja. ¿Quién es suficiente para esta tarea de manejar la palabra profética y tener un ministerio profético para estos días en que vivimos? Vamos a ver cómo debemos acercarnos a este ministerio al cual Dios nos ha llamado si somos pastores y predicadores. ¿Ok, hermanos? Pastor Donali, si van a tener Sí. 8 minutos para terminar la clase, si le pregunta a la inteligencia artificial, ¿qué nos dice concerniente a esto? En estos 8 minutos. En la conclusión está puesta. No, esa es la conclusión de Donelli. Ahora, ¿qué dice la inteligencia artificial? Bueno, ahí está una tarea para ustedes, ¿ya? Para ustedes. Terminando la clase, busquen su chat, GTV o lo que sea, y hagan la pregunta. ¿Cuál es el pacto en Daniel 9, versículo 27? Y Pero lo ya que que vas estás ahí a con la ver, computadora, pregúntale de una vez. bueno, ya lo he hecho yo, ya lo he hecho. Ahí está ¿Ya? en conclusión. Y lo que te dice es, no sabe. No sabe. Así que solo da opiniones. Algunos piensan esto, el otro piensa lo otro, y la inteligencia artificial no te dice qué es. Ajá. Y al final no te ayuda. Pastor, una pregunta última. Si comparamos a las escuelas, si comparamos a los eruditos, que hemos leído varios libros de los bautistas de aquí, de allá, y con la inteligencia artificial, ¿es no estar en la misma coyuntura de los siglos? Claro, porque la inteligencia va a tomar de esas varias escuelas interpretativas y va a Ya. darte una mezcolanza de todo y vas a estar Ajá. más confundido que nunca, ¿no? Por eso, entonces yo llego a una conclusión, don Neri. ¿Ya? De todo el curso, lo que siempre he defendido en mi postura, ¿no? ¿Ya? No hay nada mejor como ir a la palabra. ¿Ya? No hay nada mejor. Con nuestros errores, claro, cada uno con su interpretación. Pero cuando haces un estudio minucioso, con mucha prudencia, con mucho cuidado, y teniendo sobre todo lo que la Biblia enseña, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, bueno, ahí estamos. Exacto. Ahí me quedo. Muy bien, ¿por qué no terminas con oración, Serapio, entonces? Ya, para Mejor. terminar, por favor. Ya. Bueno, y sobre todo voy a pedir para que mis demás compañeros no terminen confundidos, hermano, porque lo veo a mi amigo José y se le agarró. Se queda confundido con la conclusión, ¿eh? Oremos, ya se fue, pero José ya. Oremos, hermanos amados. Soberano Dios, muy gratificante entender, Señor, en tu gracia, que somos tu creación perfecta. Un diseño, Señor, que en mente humana no lo podemos entender. Señor, te confesamos que somos limitados y finitos, y conocer la grandeza de tu inmensidad en cuanto a tu amor, tu bondad, tu misericordia y todo tu diseño desde un principio hasta aquí. Aunque los entendidos explican que han pasado desde Adán hasta nuestro día cerca de 70.000 millones de personas, ¿cuántos verdaderamente, Señor, no les importa tu gracia, tu amor, tu bondad, despreciando, Señor, lo que tú eres? Permite, Señor, que este grupo humano, con nuestras deficiencias, con nuestra humanidad, con nuestras limitaciones, con nuestras complejidades, tengamos una actitud reverente, Señor, de acercarnos a ti y entender y decir, enséñame, oh Dios, escudriña mi corazón y pruébame. Que así sea, Señor, te lo rogamos. Bendigo a mis compañeros, gracias por el profesor Donelli, gracias, Señor, por esa actitud tan benévola que siempre tiene y de la gran preocupación, Señor, de que seamos consecuentes con la verdad bíblica en el sagrado deber que tenemos del llamamiento para enseñar tu verdad y no posturas. Señor, guárdanos, evita que eso ocurra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, sé propicio a nosotros, reconociendo las palabras del apóstol Pablo, Señor, y uniéndonos a ellas. De seguro que habrá personas más calificadas que nosotros. De seguro, Señor. Con mejor creatividad, mejor ingenio, con mejor visión de futuro, con mejor interpretación bíblica. No obstante, el apóstol Pablo expresó y nosotros queremos hacer lo mismo, Señor. Me tuviste por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué honra, Padre Santísimo.
bendecimos tu nombre. Señor, permite que todo lo que hemos aprendido y todavía una semana que nos queda siga refrescando nuestra mente y nuestra actitud de escudriñar tu palabra, Señor. Que así sea, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una bendecida noche para todos. Dios le bendiga, hermanos. Nos veremos Buenas la noches, otra hermanos. semana para Bendiciones, terminar, hermanos. entonces. ¿Y cómo se la, cómo